Hola, muy buenas. Bueno, saludar a toda la gente que nos acompaña en esta casa, no es hotel. A nadie se le pasa que un tema de interés de nuestro programa, por supuesto, son los temas energéticos. Después de haber hecho un ciclo sobre la nacionalización, estamos hoy día al medio de un evento sumamente importante, el 6º Congreso Internacional de YPFB de Gas y Petróleo. Realmente agradecemos el espacio que nos están brindando. Hoy día tenemos expertos internacionales. Muchas de las preguntas que han sido hechas en el ciclo de nacionalización las haremos también ahora, pero las respuestas vienen desde afuera. Quiero saludar esta noche, el día, Guillermo, presidente de YPFB, Guillermo Achá. Qué bueno tenerte otra vez en esta casa, no es hotel. Te agradezco mucho de verdad habernos permitido generar este espacio para nosotros. Tú sabes que el tema es muy importante, tomando en cuenta que el gas representa el 40% de las exportaciones en Bolivia. Y bueno, mi tarijeñidad me obliga a hacer este tipo de programas. Bienvenido. No, muchas gracias. Más bien, bienvenidos a todos. Bien. Felices de tenerte acá en el 6º Congreso. Realmente creo que estos espacios son espacios necesarios que nos permiten mostrar qué es lo que estamos haciendo en materia de hidrocarburos y qué más que hacerlo con personajes tan importantes de talla internacional que nos están visitando. Muchas gracias, Guillermo, y mucha suerte en el evento. Con nosotros esta noche está también el encargado de negocios de Repsol España, Andrés Nazano. Bien. ¿Cómo estás? Bienvenido a Bolivia, bienvenido a esta casa, no es hotel. Muchas gracias, un placer estar en Bolivia, en particular en Santa Cruz, y agradecerles a ustedes y a YPFB la invitación y la posibilidad de acompañarnos. ¿Es la primera vez que estás en Bolivia? Sí, es la primera vez. Bueno, esperemos que, como tú eres el encargado de negocios, esperemos que sea el inicio de una relación fructífera. Seguramente la continuación. Con nosotros esta noche está también Jorge Chachaleli. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a esta casa, no es hotel. Bueno, tú evidentemente no es la primera vez que estás en Bolivia, has vivido en nuestro país 4 años. Parecía que te ibas a jubilar, pero la tentación no te ha permitido. Tú sigues en los temas de gas y petróleo, lo cual pues nos encanta tenerte esta noche acá con nosotros y recibir todas tus impresiones. Bueno, muy honrado de haber sido invitado, en este caso representando a ARPEL, que es una asociación de empresas de petróleo y gas de Latinoamérica, y muchas gracias a YPFB por la invitación y por las gentilezas que he recibido en mi estadía. Con nosotros esta noche está también Pal Rasmussen, que es el secretario general de la International Gas Union, IGU. Bienvenido a esta casa, no es hotel, bienvenido a Bolivia. Nos encanta que estés acá. Nosotros sabemos por el currículum que tienes que eres una persona sumamente importante en los temas de gas y petróleo. Algún comentario acá me hizo alguien y me dice, bueno, tienes la suerte de tener en tu programa a quien sería el Ban Ki-moon del gas y petróleo. Bienvenido a esta casa, no es hotel. Thank you so much. I'm very pleased to be here in Bolivia. Es un placer estar aquí en Bolivia, muchas gracias. Tenemos una buena cobertura de miembros en América Latina en nuestra unión, pero hoy día nos enfocamos a Bolivia y es un gran placer para mí estar aquí, y muchas gracias a Yacimientos por esta invitación al 6º Congreso aquí en Santa Cruz. Muchas gracias. Bienvenido. A ver, empezamos contigo. Empezamos contigo, Pal. Mira, el conflicto en Medio Oriente sube el precio del petróleo. Entonces el conflicto ha beneficiado a algunos países. La intervención en Libia, en otro momento, baja el precio del petróleo. La pregunta que te hago, Pal, ¿el conflicto, la guerra, es quien determina el precio del petróleo? Pues el negocio del gas es un negocio, es una industria a largo plazo. Es una industria intensiva en capital y siempre va a haber fluctuaciones en los precios. affected by events. El precio siempre se va a ver afectado por eventos en el mundo.
Pero yo creo que es importante tomar en cuenta que en general estamos hablando de un negocio a largo plazo, con una perspectiva a largo plazo, un negocio que siempre necesita tener esa perspectiva a largo plazo. Y obviamente va a haber fluctuaciones por diferentes motivos, por diferentes factores económicos a nivel mundial. La economía tiene un impacto muy fuerte y obviamente los conflictos también van a afectar los precios en el corto plazo, obviamente. Pero yo creo que lo más importante es tomar en cuenta que estamos en un negocio con una perspectiva a largo plazo cuando hablamos del gas a nivel mundial. Tomando en cuenta las fluctuaciones a las que haces referencia, me interesa saber por qué la IGU, que es quien afilia a todos los productores de petróleo y gas, no es la que toma la determinación de cuál es el precio del petróleo, o en realidad si lo toma. Nosotros no tenemos la ambición de guiar y definir los precios internacionales del gas y el petróleo. No es nuestra función. Nuestra ambición es ser la voz de quienes están en el sector del gas, en los foros principales de los políticos y de quienes toman las decisiones, donde se toman las decisiones en cuanto al futuro de este sector. Eso es nuestro campo de atención principal. Nosotros creemos que tener una mayor participación para el gas natural en la mezcla energética mundial va a contribuir positivamente al planeta y va a contribuir positivamente a las ambiciones definidas en París en la COP del año pasado. Nosotros tenemos un enorme desafío por delante como sector. Tenemos que intentar influir en quienes toman las decisiones. Tenemos que orientar a ellos para poder incrementar la participación mundial del gas en la mezcla energética mundial. Bueno, tienen una gran tarea. Supongo que además definir el precio del gas sería una locura. Guillermo, estamos en un evento donde seguramente pocos presidentes de empresas petroleras tienen una visión ideológica como la que tú tienes, una visión ideológica que se acerca muchísimo más al Estado que a la empresa privada. ¿La visión ideológica representa un problema, un inconveniente en este tipo de espacios, en este tipo de reuniones? Yo creo que no, porque en realidad pienso que toda la ideología también crea una cultura. Y hoy la cultura con la que hemos desarrollado todo el tema de hidrocarburos ha establecido que tengamos condiciones en las que podamos más bien cambiar, creo, una particularidad que estaba bien instaurada a nivel mundial, que el Estado era un mal administrador. Hoy estamos mostrando que no es así. Por eso pienso que tal vez el tener la presencia de personas tan importantes acá en Bolivia, en el Sexto Congreso, no es casualidad, sino es una muestra de que prácticamente estos 10 últimos años acá en Bolivia hemos tratado de proyectar una ideología que ha creado una cultura de inversión soberana sobre nuestros recursos. Guillermo, cuando hemos escuchado la intervención del vicepresidente y se habla de realmente potenciar el Estado, potenciar todo lo que significa las inversiones y sobre todo los recursos que se devuelvan al Estado. Estamos hablando de la política de nacionalización que ha habido en Bolivia, etcétera. La idea de nacionalización y de fortalecer los ingresos de la renta petrolera para el Estado, ¿no te perjudica el momento de las negociaciones con otro país, el momento de cuando invitas la inversión de países de fuera? No, porque en realidad yo creo que el contexto de negociación con el que se han establecido las condiciones contractuales para nuevos proyectos hace que nosotros respetemos lo que es la inversión privada. Ese respeto se haya expresado en todo lo que es
la amortización de esa inversión para que el Estado pueda ser dueño finalmente de lo que se va a invertir por respecto de cualquier operador. Y también nosotros respetamos que empresas privadas, transnacionales, quieran tener una ganancia dentro de nuestro país, que la puedan tener en una forma medida, con respecto siempre atendiendo primero nuestras necesidades, que sean empresas de servicios que trabajen para nosotros y que se garantice más bien, y ellas sean unos socios que nos permitan garantizar un excedente económico como el que se ha generado estos últimos 10 años. Andrés, a ver, tú eres el encargado de negocios de Repsol, eres quien monetiza luego cierto tipo de decisiones, de operaciones. Cuando tú sabes que en la región en general se han tomado decisiones en los países alrededor de la recuperación de los recursos naturales. Te pregunto si esto no es un problema, el momento, y esto te lo pregunto porque quiero la visión desde la empresa, ¿no es cierto? No es un problema el momento de invertir en alguno de estos países tomando en cuenta las oportunidades de inversión interesantísimas, sin duda alguna, que tiene la región. Bueno, sin duda es algo que se tiene en cuenta. Nosotros analizamos esto desde un punto de vista más técnico. ¿Sí? Lo que hacemos dentro del área en el que trabajo es evaluar cuál es la mejor alternativa de monetización, y repito, más desde un punto de vista técnico, para sacar un valor comercial del gas o de las reservas del gas del grupo. Es nuestra principal actividad. ¿Y cuáles son los criterios que utiliza la empresa para, no sé, para decidir tomar las inversiones, para decidir en qué países invertir? ¿Cuáles son las características que debería cumplir un país para que ustedes decidan invertir? Claro, como te decía, una vez que está decidido eso, nuestra función es la monetización, de qué manera lo monetizamos. Y en función de qué lo hacemos, es en función del tamaño de las reservas, de la lejanía o cercanía de los mercados, de los precios que se pagan en esos mercados, de la solución tecnológica que tengamos en ese momento. Es decir, se analizan un abanico de posibilidades, sobre todo tecnológicas, para ver y decidir cuál es la mejor alternativa de monetización. Jorge, a ver, tú has vivido mucho en Bolivia y por ende es muy interesante de verdad tenerte en el programa. La región ha cambiado de matriz, nos hemos pasado casi, no al 100% evidentemente, pero al gas natural. El gas natural ha cobrado ahora muchísimo más peso que antes. Entonces, y tomando en cuenta que tú conoces muy bien Bolivia, ¿cuáles ves las potencialidades del país en ese marco donde el gas natural empezó a cobrar un peso sumamente importante? Bueno, yo la verdad que estoy gratamente sorprendido, no solamente porque durante el tiempo que viví en Bolivia se produjeron muchas decisiones en favor de, digamos, el desarrollo del gas natural, pero a su vez la mejora en la calidad de vida de los bolivianos, ¿no es cierto? Hoy estábamos viendo la cantidad de usuarios que se han incorporado, de usuarios de red de gas natural. De manera que la potencialidad, ahora que he estado 2 o 3 años fuera, he visto que se ha incrementado porque se han concretado proyectos de industrialización que en el momento que yo estaban en cartera, pero no se habían concluido. Caso la separadora de líquidos en Yacuiba, la planta de urea que próximamente está por inaugurarse, y todo el potencial que da la producción de etileno, propileno para la producción de petroquímicos, ¿no? Que como hoy decía el vicepresidente, es una industria de industrias. Va a generar más actividad porque son materias primas que van a ser utilizadas por otras industrias. De manera que el futuro y la potencialidad de Bolivia creo que está en su nivel más alto y es un modelo que puede ser imitado por otros países en la región, ¿no es cierto? Creo que bueno, qué bien escucharte decir algo así. La diversificación la diversificación en las inversiones, es decir, plásticos, urea,
son diversificaciones que en el marco de la industria generalmente se toman, es una cosa específica, particular que estuviera haciendo Bolivia, ¿y cómo lo ves? Bueno, yo creo que somos una región que en cada ciclo de precios bajos de materias primas en general, recursos naturales y otras materias primas, tenemos algún tipo de impacto en nuestras economías, las economías de los países de la región. El valor agregado, la industrialización de esas materias primas debe ser un objetivo de la región y es uno de los drivers que ha elegido Bolivia. Por lo tanto, creo que es el camino correcto para mitigar el impacto de bajos precios en esos ciclos que se repiten en la historia de la economía mundial. Gracias. Guillermo, lo que decíamos en la introducción, el 40% de las exportaciones del país dependen del gas. Eso significa muchísimo en la economía nacional. Tenemos determinantes políticas y aprovecho que estás tú para hacerte las preguntas políticas, por supuesto, ¿no? Argentina cambió de gobierno, un gobierno ideológicamente con una distancia al de Evo Morales, ¿no? El golpe blando a Dilma Rousseff y un gobierno que expresamente tiene una distancia clarísima con Bolivia, tomando en cuenta que Argentina y Brasil son nuestros principales mercados, ¿no? ¿Cómo ves estas distancias ideológicas que el gobierno de Evo Morales tiene con el presidente Macri y con Temer? ¿Esto afecta en nuestros negocios? ¿Esto afecta luego en la venta a nuestros vecinos? El presidente Evo Morales siempre ha mencionado que en realidad todo lo que los compromisos contractuales que tenemos es una prioridad para Bolivia poder cumplirlos. Sin embargo, es lo que estamos haciendo. En realidad con Argentina estamos cumpliendo todo lo que es el compromiso contractual que tenemos. Estamos abasteciendo toda la cantidad de gas natural que habíamos previsto. Con Brasil está sucediendo lo mismo. Prácticamente nosotros vemos a esos hermanos países como mercados objetivo y como un marco contractual que a lo largo del tiempo tenemos que cumplir. Hoy estamos empezando a negociar con Brasil nuevos volúmenes de producto, estamos empezando a negociar nuevas condiciones y también con otros actores que están entrando dentro del marco de negociación en lo que es el Brasil, ya no solamente Petrobras. Eso nos marca en que prácticamente nosotros, instaurado por el mensaje de nuestro presidente Evo Morales, tenemos que buscar una conveniencia económica de nuestros recursos naturales para el beneficio de la población. Y eso es lo que comercialmente estamos buscando. Esa noticia que salió en cuanto a que Argentina tomó la decisión de comprar al vecino país de Chile con un precio más alto al que nosotros le vendíamos, ¿qué significa para ustedes, Guillermo? Para nosotros significa algo natural sobre el mercado internacional del gas. En realidad Argentina ha tomado esa definición en nuestra lectura para poder reducir todos los volúmenes de fuels que hoy necesita importar. Los fuels tienen un precio mayor al gas, inclusive al gas natural que está importando desde Chile, entonces ha tomado la definición de poder comprar ese gas y reducir la importación de fuels. Eso no ha afectado los volúmenes de entrega que nosotros tenemos del gas natural, ni tampoco las condiciones comerciales. Es imprudente tratar de comparar un producto ingresado desde Chile con un producto desde Bolivia. ¿Tiene distintas características, Guillermo? Tiene totalmente una distinta característica, considerando que nosotros como Bolivia somos un proveedor natural de Argentina. Este producto no es comprado de ultramar, no necesita un costo de regasificación, no necesita un transporte adicional dentro de lo que es Chile-Argentina. Es un contrato que se ha enmarcado en las condiciones geográficas también que tiene para poder evacuar nuestro gas al mercado de Argentina. Me tengo que ir a un corte, quédese con nosotros en esta casa, no es hotel. Esta noche estamos con 4 invitados sumamente importantes, 3 invitados internacionales, unos personajes sumamente importantes en cuanto a la industria de gas y petróleo, al medio del 6º Congreso de Gas y Petróleo desarrollado en la ciudad de Santa Cruz. Quédese con nosotros.
Volvemos a esta casa, no es hotel. Hoy día en una edición especial estamos al medio del Congreso de Gas y Petróleo, sexto Congreso de Gas y Petróleo desarrollado en Santa Cruz. Aprovechando la presencia de invitados importantísimos internacionales, hemos decidido hacer esta casa, no es hotel, esta noche desde Santa Cruz. Quiero volver contigo. Pese a los precios bajos, Bolivia ha decidido seguir invirtiendo en la cadena productiva, hacer un énfasis importantísimo en el tema de la industrialización. ¿Cómo ves la decisión que ha tomado el Estado boliviano de continuar con las inversiones, pese a estar en un momento de lo que la propia industria petrolera ha llamado una crisis importante? Si bien ahora mismo el precio se ha estabilizado, ha tenido momentos como lo hemos escuchado señalar al vicepresidente de Bolivia, muy críticos. Tomando en cuenta que Bolivia, el 40% de su economía también depende del precio, ¿cómo ves la decisión de continuar en una apuesta muy fuerte en la inversión en toda la cadena? Bueno, nosotros trabajamos en toda la industria petrolera y siempre preguntan sobre el precio. Y la gente no pregunta sobre qué pasa con el precio ahora, sino que preguntan qué va a pasar con el precio de aquí a 2 años. ¿Va a haber un incremento o no? Pues la mitad de la gente cree que va a haber un incremento, que sí va a haber un incremento, y la otra mitad cree que no, que recién va a haber un incremento después de 2 años. Lo que hemos escuchado hoy del vicepresidente me parece que es una orientación política muy clara del Estado. En todas estas discusiones necesitamos una dirección, una orientación política muy clara. Eso es muy importante. Y además se necesita un marco estable, un marco muy estable, condiciones estables para los inversionistas. Eso es muy importante para poder desarrollar la industria. Y también necesitamos previsibilidad, eso es muy importante. Y también el hecho que quieren incrementar la contribución a la industrialización del gas, eso es un mensaje muy claro. Eso es un mensaje muy claro para el desarrollo de Bolivia. Solamente si tenemos orientaciones y decisiones muy claras, es posible lograr un impacto, lograr el impacto deseado. Obviamente va a tomar tiempo, pero en el tiempo eso va a generar desarrollo económico para el país. Y obviamente hay que tomar en cuenta que siempre va a haber fluctuaciones en el precio, pero si uno tiene una perspectiva a más largo plazo, puede tomar en cuenta las fluctuaciones. Y bueno, todos vemos que el consumo de energía está incrementando en todo el mundo a porcentajes bastante significativos, y los proveedores de energía, los proveedores que contribuyen al suministro de energía y que se encargan de los desafíos de las emisiones y el cambio climático, etcétera, pues ellos van a tener una orientación muy clara y además sostenible. Nosotros creemos que el gas va a tener un papel cada vez más importante en todo esto, en el mix energético mundial, y de lo que yo he escuchado aquí en la conferencia hoy, pues yo creo que realmente el camino en adelante para Bolivia es positivo. Bueno, qué bien. Guillermo, British Petroleum and Repsol y Repsol son empresas muy grandes dentro del sector. YPFB igualmente ha crecido muchísimo, se ha vuelto una de las 50 empresas más importantes dentro de la región, así catalogada por revistas expertas, ¿no? ¿Ha pensado YPFB hacer inversiones en este tipo de empresas? ¿Siempre ponen a la venta acciones dentro del mercado? Yo no sé, YPFB por ahí comprarse algunas inversiones de Repsol y que empecemos a hacer al revés. Yo pienso que primero tenemos que consolidar todo lo que hemos enmarcado dentro de Bolivia.
Tenemos un programa de inversiones que hoy mostraba nuestro vicepresidente muy importante. Son más de 14.000 millones de dólares que tenemos que invertir en el sector de hidrocarburos. Eso marca que en primera instancia debamos orientar todo lo que son nuestros esfuerzos a toda la inversión local. Sin embargo, sabemos que no podemos estancarnos, que tenemos que tener también inversiones en países de la región y lo estamos haciendo así. Comenzando tal vez por una de las actividades en donde tenemos más expertise, que es el tema de redes de gas. Lo estamos haciendo en Paraguay, lo estamos haciendo en Perú y bueno, más adelante pienso que tal vez podamos pensar en asumir riesgos fuera de nuestras fronteras en la actividad exploratoria, pero hoy estamos orientados en todo lo que es el mercado local. Andrés, el precio se ha estabilizado en $40. Tú eres experto en lo que me decías antes, en monetizar, en ver las oportunidades y cómo esas oportunidades luego se vuelven dinero. Un precio de $40 que pareciera que va a mantenerse estable por lo que hemos escuchado unos 2 años, por ahí después sube un poco. ¿Sí, sigue siendo un precio atractivo para impulsar inversiones? Lo que decíamos de en 2 años, que se va a mantener en 2 años o va a cambiar en 1, hay una multiplicidad de apuestas. Lo que decía el vicepresidente hoy creo que es correcto, ninguna de ellas va a acertar, es algo muy difícil. Pero lógicamente hay que tener unas bases para hacer estos análisis y Repsol las tiene. También es importante comentar, porque hoy mencionábamos el tema de los precios del gas a nivel mundial, cómo están bajando, y es importante hacer esa diferencia cuando hablamos de GNL, que quizás es con lo que estoy más familiarizado. En el GNL hay contratos de largo plazo que sí están vinculados a Brent, al menos la mayoría de ellos, pero cada vez vemos una proporción mayor de contratos spot que se están comercializando a índices de gas, ¿sí? Como pueden ser Henry Hub en Estados Unidos, MVP en Reino Unido y JKM, aunque en menor proporción, en el Far East. Entonces es cierto que también empiezan a tener importancia estos índices de gas, ¿sí? Que pueden ir acompasando o acompañando el ritmo del Brent. En este momento todos estos índices que he mencionado están en niveles bastante bajos, pero podemos llegar a ver evoluciones en ellos. Jorge, a ver, la Argentina, Brasil, Venezuela, que son países en la región que tienen pues indudablemente una potente industria en los temas de gas y petróleo, han tomado la decisión de no apostar necesariamente a inyecciones de inversiones. Pareciera que con lo que están bien, están tranquilos, a diferencia de la apuesta que ha decidido hacer Bolivia, que es continuar con el impulso a las inversiones, muy a pesar de los precios. Como hemos escuchado al vicepresidente, al presidente de YPFB, son 14.000 millones de dólares, incluso que involucran préstamos. El plan 1520 de Bolivia tiene una apuesta importantísima de recursos propios en todo lo que significa la cadena productiva. ¿Cómo ves esto haciendo una comparativa con el resto de los países? ¿Por qué el resto de los países ha ido en otra dirección y cómo ves esta apuesta nuestra en hacer las inversiones y de verdad intentar por lo menos convertirnos en el centro energético del Cono Sur? Bueno, cada país, digamos que define su estrategia, evidentemente en función de muchos factores que analizan sus autoridades y sus gobiernos. Yo creo que en el caso de Argentina, conozco un poquito más el tema de su apuesta a no convencionales, que dentro de lo posible han estado manteniendo las inversiones y tratando de convocar a capitales, en este caso, por ejemplo, con experiencia en Estados Unidos, en lo que fue Shell Gas y Shell Oil en Estados Unidos, y a lo mejor reduciendo un poco lo que es la inversión pública, la inversión del Estado.
En el caso de Brasil, lo que hemos visto es que Brasil tenía un ímpetu por producir una gran cantidad de petróleo en el presal, y ante esta reducción del precio internacional han seguido incrementando la producción. En estos momentos ya están en 1 millón de barriles, ¿cierto? Pero enfocándose más en el autoabastecimiento que tratando de agregar más combustible al mundo, al mundo en el sentido de disminuir los precios internacionales. Es otra estrategia respetable. Bueno, Venezuela está viviendo una serie de circunstancias, pero en general también está tratando de mantener la producción y mantener las exportaciones, porque en gran medida sus ingresos fiscales están dependiendo del petróleo. Pero ya te digo, visto así en general, uno ve países y empresas que adoptan distintas estrategias en función de un análisis que se hace país por país, circunstancia por circunstancia. Yo creo que se está demostrando, una vez más, la industria de hidrocarburos en la región es una industria madura. Tenemos más de 100 años de petróleo y gas en la región. Está demostrando la industria, que es un poco el título que tiene este congreso, que es resiliente, y eso se demuestra porque las producciones a nivel global, por ejemplo, si comparamos el año 2014 con el 2015 fue de precios más bajos. La producción de crudo anduvo en los 10.400.000 barriles día, y en el 2015 esa cifra se incrementó un poquito. El gas se mantuvo bastante y se incrementó un 2%, de manera que las medidas que se tomaron de corto plazo por la industria han dado su resultado. Lo que ahora esperamos es que, una vez eficientizada la operación y tomadas las medidas correspondientes de reducción de costos, se renueve el espíritu inversor en lo que es exploración, porque eso va a tener resultado en términos de 6-8 años. Y el crecimiento de la demanda de energía, que hoy vimos, Paul también lo mostró claramente, indica que la industria tiene que abastecer esa demanda creciente de energía, y yo estoy seguro que va a estar en condiciones de abastecerlo. En el marco de una demanda creciente, te voy a aprovechar, porque sé que ya tienes que empezar tu conferencia, entonces sé que te voy a aprovechar de hacer una pregunta más. Entendiendo que está creciendo, ¿no es cierto?, la demanda de energía. Básicamente un indicador de que la economía pareciera a nivel general de que está mejor, ¿no?, es justamente el consumo de energía, ¿no? Si consumes más energía es porque tienes definitivamente más accesos. En ese entendido, ¿por qué baja el precio del petróleo? Es una pregunta. Ojalá. No. Yo creo que la demanda de energía y la producción de hidrocarburos se ha mantenido a través de los años en una rampa creciente, ¿cierto? A pesar de que los precios han ido fluctuando. Por lo tanto, para un economista estaríamos hablando de un mercado inelástico, ¿no es cierto? Y nuevamente estamos ante esa situación. Además, yo creo, esto es una impresión personal, que el crecimiento de la demanda, en el caso de Latinoamérica, por ejemplo, está muy impulsada por el crecimiento demográfico. Hemos visto periodos de amesetamiento en lo que es los productos, los PBI de los países, y sin embargo la energía sigue creciendo. Y eso, manteniendo la intensidad energética per cápita, se explica por el crecimiento demográfico, ¿no? También tenemos que tener en cuenta que todavía tenemos en la región más de 20 millones de personas sin acceso a la energía eléctrica o energizándose, digamos, con fuentes
de energía no muy modernas. Así que ahí hay un enorme potencial y creo que lo da el crecimiento demográfico. Bueno, interesante escuchar que lo da el crecimiento demográfico. Me voy a ir a un corte porque sí me interesa preguntar justamente a partir de los resultados que han habido después de COP21. A Pal le voy a preguntar cómo se resuelve esta contradicción entre el crecimiento de la necesidad de la energía y los compromisos que los países pues asumen en cuanto al medio ambiente. Y luego, si hay 20 millones de personas sin acceso a la energía, a la energía eléctrica, se supone que esas personas son de bajos recursos, ¿no? Y entonces, ¿quién se hace cargo de pagar ese acceso, ¿no? Volvemos en esta casa, no es hotel, quédese, nos vamos a un corte. Quiero agradecerte, sé que estás yendo a una mesa y de verdad ha sido un placer, un honor tenerte en el programa. Quédese con nosotros, continuamos. Esta casa no es hotel. Volvemos a esta casa, no es hotel, estamos desde Santa Cruz, nos han invitado al Congreso de Gas y Petróleo y la verdad que muy contentos de estar acá escuchando a expertos internacionales sobre qué es lo que está pasando en medio de la industria, del gas y el petróleo, industria que es sumamente importante para la economía nacional. Recordemos que el 40% de nuestras exportaciones son gas. Pal, quiero volver con usted. A ver, lo que hablábamos el anterior bloque, ¿cómo se resuelve el tema del crecimiento de la economía, del consumo de energía, frente a los compromisos que asumen los países en el respeto a la naturaleza, en dejar de emitir los bonos de carbono? ¿Cómo la industria ha decidido hacer una migración o no sé? O sea, ¿cómo se resuelve de alguna manera lo que es una contradicción en sí misma? Gracias por la pregunta, es una muy buena pregunta y la respuesta es la industria del gas, exactamente. Toda la mezcla energética del mundo se tiene que cambiar. Las perspectivas, todas las perspectivas que son publicadas muestran que hay un incremento de las energías renovables y que hay un incremento del gas natural. Y yo creo que tenemos que unir la industria del gas internacional para promover el uso del gas a nivel internacional, para asegurar que podemos crear los mercados necesarios y mejorar los mercados para el gas. Y en general para incrementar la participación del gas natural en el mix energético mundial. Usted dijo que 20 millones de personas de América del Sur todavía no tienen acceso a energía, pero a nivel del mundo se trata de 1,2 a 1,4 mil millones de personas que todavía no tienen acceso a energía. Y este grupo va a ir creciendo en la siguiente década. Además, tenemos los procesos de urbanización. La Organización Mundial de Salud está diciendo que la urbanización va a aumentar del 50% al 70%. Todos esos factores significan que el consumo de energía va a aumentar. Y los políticos tienen que decidir a nivel mundial, a nivel regional y a nivel local en cada país cómo van a contribuir a satisfacer esa creciente demanda. Eso significa que necesitamos una transición de las fuentes energéticas actuales a un nuevo mix energético. Si vemos casos en el mundo, casos de la industria, pues vemos que el gas natural realmente contribuye a resolver este desafío y también contribuye a este compromiso asumido en París. Por eso es tan importante que incremente la participación del gas natural, porque esto va a ayudar a satisfacer la creciente demanda y al mismo tiempo va a ayudar a cumplir los compromisos asumidos en París.
Pero bueno, esto no es algo que la industria puede decidir, eso es algo, nosotros sí podemos influir en los políticos, porque al final los políticos tienen que tomar las decisiones correctas en cuanto a dónde queremos llegar en el futuro. Y yo estoy muy convencido que el gas natural puede contribuir de manera muy significativa a los dos objetivos. Ahora, en cuanto al acceso a energía, pues la Unión Internacional del Gas está participando en el G20, donde se tienen discusiones sobre energía. El acceso a energía es justamente una de las prioridades, una de las 5 prioridades del G20 en este momento. Y esto obviamente tiene implicaciones de costo y los países del G20 en este momento están discutiendo cómo pueden asumir este costo para garantizar un mayor acceso a energía. Eso todavía implica desafíos no solamente en América del Sur, sino también en África. En África, donde hay entre 600 y 800 millones de personas que no tienen acceso a energía, y luego tenemos Asia, etcétera. Así que estamos hablando de una enorme cantidad de personas. Es un tremendo desafío, pero las economías más fuertes del mundo tienen que unirse para resolver este desafío. Es muy interesante lo que nos dice Pal, porque más allá de todo aquello que sea el consumo de energía que tengan las industrias, etcétera, etcétera, usted nos está hablando de personas que no tienen acceso a la energía. Y eso pues responde a definitivamente gente que no tiene los suficientes recursos para acceder, ¿no? Si una de las, lo que puede resolver el acceso de mejor manera y de manera menos violenta con el medio ambiente es el gas, desde la Unión, desde la IGU, que usted está a la cabeza, ¿no existe algún programa que incentive en países, por decir, como Bolivia, la exploración, tomando en cuenta de que potencialmente Bolivia tiene muchas reservas de gas natural y entendiendo que esas reservas podrían ir a beneficiar más allá de la industria, beneficiar, aportar a que estas 20 millones de personas del Cono Sur que no tienen acceso a la energía, pues puedan acceder a ella? ¿Cuáles son? O sea, yo entiendo que hay decisiones de tipo político donde la asociación que usted dirige, pues ahí no puede hacer demasiado, pero ¿cuáles son las persuasiones que se hacen desde la IGU a estos políticos, a un grupo político, al G20, etcétera, etcétera, para que puedan hacer inversiones reales, efectivas, para que la energía llegue a todos? Nosotros hacemos diferentes cosas. Usted está hablando sobre exploración, está hablando sobre acceso a energía, pues nosotros tenemos diferentes comités. En los diferentes comités tenemos expertos en diferentes campos. Tenemos comités de exploración, comités de distribución, etcétera. Y en este momento hay más de 1000 expertos de todo el mundo que participan en estos comités de la Unión y ellos comparten muchas experiencias y mucha información y buenas prácticas. Y por ejemplo, si uno participa en el comité de exploración, ahí uno tiene acceso a expertos internacionales en exploración y ahí se tienen discusiones muy importantes sobre exploración. Así que eso es un aporte de la Unión. Luego, en cuanto al acceso a energía, nosotros tenemos diferentes acuerdos de cooperación con Naciones Unidas. Una de las iniciativas con Naciones Unidas es una iniciativa de Ban Ki-moon y es un proyecto que se llama Energía Sostenible para Todos. Nosotros colaboramos en esta iniciativa de Energía Sostenible para Todos porque para nosotros nos parece que es una alianza muy fuerte entre la Unión Internacional del Gas y Naciones Unidas. Así que ahí nosotros tenemos un papel de tratar de establecer vínculos muy fuertes en beneficio de mejorar el acceso a energía. Así que, como dije, lo hacemos conjuntamente con Naciones Unidas y con el G20.
También tenemos una alianza con el Banco Mundial. Junto con el Banco Mundial organizamos congresos en países africanos para compartir nuestras buenas prácticas con la industria y con los ministerios, y eso lo hacemos en diferentes países. En África, por ejemplo, así tuvimos un congreso en noviembre con el Banco Mundial, así que sí, trabajamos en diferentes ejes conjuntamente con otros, contribuimos a las discusiones con nuestros expertos, etc. Esta es la manera en la cual operamos. Bueno, a ver, vamos contigo, Andrés. A ver, ¿qué criterios se aplican? Tú ahora estás en Repsol España, ¿verdad? O sea, estás trabajando en la central. Bolivia siempre ha tenido relaciones muy intensas con España, con distintas correlaciones de fuerzas, etcétera, ¿no? Pero definitivamente es un país con el que tenemos relaciones muy intensas. ¿Existe algún criterio específico desde Repsol en hacer inversiones específicas en Bolivia? Yo recuerdo que nosotros como país hemos firmado hace ya varios atrás un memorándum de entendimiento de cuáles iban a ser los apoyos y los impulsos a nivel España para favorecer Bolivia. Y uno de los temas más interesantes es apoyar en el tema de la descolonización, irónicamente, ¿no es cierto? Y parte de lo que nosotros consideramos descolonización es la soberanía energética. En este sentido, ¿existe algún proyecto destinado específico de Repsol para con Bolivia o para con la región? Correcto. Como bien decías, yo trabajo desde Madrid y estoy basado en Madrid, en lo que te comentaba de monetización, que me gustaría desplayar un poco más. Las decisiones en cuanto a inversión y compromisos se llevan ciertamente desde la unidad de negocio de aquí de Colombia. De todas maneras, la relación entre Repsol y Bolivia data de mucho tiempo y estoy seguro que continuará de la misma manera, ¿no? Es tan importante lo que mencionabas recién para Bolivia el gas como lo es para Repsol. Cerca del 70% de las reservas de Repsol son de gas, entonces está entre nuestras prioridades también la posibilidad de monetizar esas reservas de la mejor manera. Lo que ustedes ahora me dices que el 70% son monetizaciones en cuanto al tema de gas. ¿Tienen alguna proyección en cuanto a la región, alguna proyección específica de apostar por mayores inversiones en países productores de gas? ¿En qué parte de la cadena es donde ustedes generalmente ingresan? Cuéntanos un poquitito desarróllanos un poquitito esta monetización, que luego por ahí muchos deben estar mirándonos en la televisión y diciendo, bueno, ¿de qué se trata eso de la monetización? Claro, se trata de lo que te decía y se basa fundamentalmente en criterios económicos. Más allá de acuerdos y lineamientos que pudiera llegar a haber, se trata de eso. Naturalmente, lo que comentaban anteriormente en cuanto a el espíritu de los ciclos inversores. Es una realidad la que estamos pasando en cuanto a los precios y eso se puede discutir si es lo más inteligente o no, pero tiene indefectiblemente efectos sobre el espíritu inversor de las empresas y ahora estamos experimentando quizás una restricción a la hora de invertir en proyectos a nivel global. Eso también favorece estos ciclos de los que estábamos hablando. Al tener una menor inversión, eso genera una menor oferta y se espera que esa menor oferta vuelva a hacer subir los precios. En este momento, por ejemplo, en cuanto a proyectos que estábamos mencionando anteriormente de GNL, se mencionaba un sobresuministro, ¿no? Que hay un sobresuministro en el mercado de GNL. Sin embargo, para tener una idea, la capacidad de licuefacción de generar GNL en el mundo es de 300 millones de toneladas por año. Para que tengamos una idea, el consumo local está alrededor de 11, en Bolivia de 11, que eso representa 3 millones de toneladas por año. Entonces decía, la capacidad es de 300 millones de toneladas por año y hoy en día hay proyectos, hay en construcción capacidad por 141 millones de toneladas por año. Es decir, casi la mitad de la producción que tenemos actualmente está otra vez en construcción. Y no solo eso, los proyectos que están planificados, y corrígeme si estoy equivocado porque lo saco de los reportes del IBU, pero
están en cerca de 890 millones de toneladas por año, es decir, 3 veces. Naturalmente no todos llegarán a un final por esa restricción que hablo en cuanto a las inversiones. Pero sin lugar a duda, esto llega, el GNL y el mercado del gas, y ustedes están acostumbrados a esto, es un mercado de largo plazo, ¿sí? Y es en ese largo plazo en el que se tiene en cuenta cuando se toman este tipo de decisiones. ¿Las inversiones a nivel internacional han caído mucho? Sin lugar a duda, han caído y están cayendo. Creo que principalmente lo que se está haciendo es tener un espíritu más de control o exigente a la hora de tomar estas decisiones. Lo que decía hoy lo que te comentaba, entre la diferencia en proyectos planeados y proyectos en construcción, precisamente lo establece la decisión final de inversión. Y estamos viendo que esas decisiones finales de inversión se están retrasando algunas, y creo yo por ese rigor en cuanto a la toma de decisión que están tomando las empresas, que tienen que hacer un uso exquisito de los recursos en este momento. Otra pregunta más, en la cadena, en todo el momento de la cadena hay diferentes inversiones. Hay empresas que prefieren invertir unas en algún momento específico, ¿verdad? ¿Dónde es que hay más afectación en las inversiones? Tú que eres experto en monetización y que nos puedes contar un poco esto. A nivel internacional, ¿en qué momento de la cadena se está invirtiendo menos? Creo que es importante, como te decía, tener una visión de largo plazo, y en el caso de Repsol, el hecho de tener una cartera de inversiones diversificada y tenerlo tanto en el upstream como en el downstream le permite hacer frente de una manera robusta a estas crisis, ¿no? Que quizás bajos precios de Brent penalizan más los resultados de la parte de upstream, pero la parte de downstream de alguna manera lo beneficia. Y es esa visión y esa posición integrada a lo largo de la cadena la que puede permitir salir adelante de una mejor manera. La más afectada siempre en este tipo de situaciones es la exploración, sin duda. En un escenario de precios bajos, claramente es la más afectada, claro. Bueno, entonces era importante que nos lo digas, ¿no? Porque luego surgen, Guillermo, este tipo de observaciones. ¿Por qué no se atraen inversiones en exploración? Y realmente lo que tú nos cuentas es que, bueno, a nivel mundial es que han bajado, ¿no? Como te digo, habría que hacer un análisis de cuál es la evolución de las inversiones y cuál realmente es el efecto que han tenido estos bajos precios, pero sin duda lo que se está haciendo, y te comentaba, es un análisis cada vez más detallado, más riguroso a la hora de tomar esa decisión final de inversión. A ver, Guillermo, vámonos contigo. Recientemente hemos tenido la noticia de un préstamo importantísimo que nos está haciendo la China. Ese préstamo, mucho de ese préstamo va a ir a tu sector. Luego, por otro lado, en cuanto al presupuesto de estos 5 años que ha previsto el gobierno del MAS, 4.500 millones de dólares de recurso propio se están yendo también a tu sector. Me pregunto, Guillermo, ¿qué es lo que está viniendo hoy a hacer a Bolivia Gazprom? ¿Qué es, si hay inversiones de Gazprom? ¿Si hay inversiones de la Shell? ¿Si hay inversiones de algunas otras empresas del mundo? ¿Y cuáles son estas inversiones? ¿En qué momentos de la cadena se estaría haciendo la inversión, Guillermo? No, Susana, a ver, la inversión, sobre todo, como señalaba hoy el vicepresidente, está orientada a todo lo que son las actividades exploratorias, de desarrollo e industrialización en lo que se refiere al sector de hidrocarburos. Andrés lo decía, que en realidad la actividad más, yo pienso que la actividad que más recesión ha tenido ha sido el tema exploratorio. ¿Por qué? Porque como él señala, en realidad todos los proyectos entran a una competencia a nivel mundial y realmente las empresas deciden en qué país van a invertir que represente un menor riesgo, ¿no? Y tal vez las condiciones de evaluación sean hoy mucho más exigentes que antes.
Yo creo que Bolivia es uno de los pocos países que ha establecido condiciones de inversión seguras para todas estas empresas. Hoy estamos proyectando incentivos para una inversión exploratoria y de desarrollo. Hoy estamos con proyectos importantes como la planta de polipropileno. Y es importante destacar lo que señalabas, está entrando Gazprom, están entrando Shell, manteniendo toda la operación que estaba realizando antes BG, porque prácticamente es un cambio de operador que se está teniendo de British a Shell. Y Shell está con uno de los proyectos más importantes en Bolivia, que es Guacareta, está haciendo sísmica en 3 regiones de ese campo. El Gazprom ha firmado hace no más de un mes 3 convenios de estudio en 3 zonas, una de ellas no tradicional. ¿Cuál es esa, Guillermo? Gazprom. Sí. Me dices en una zona no tradicional. Madidi. Madidi, okay. Madidi firmó un convenio de estudio donde va a orientar también actividades exploratorias. En marco del Congreso vamos a firmar un contrato con YPF que ya se va a ir a la Asamblea para aprobación. Y yo quiero destacar esto porque en realidad YPF era un actor que no estaba dentro de la cartera de todos nuestros clientes, ¿no? Es un actor nuevo que se suma a todos los, si se quiere, operadores dentro de nuestro país en la exploración. Entonces, eso nos hace ver que en realidad las empresas hoy se han mantenido desde la nacionalización y más bien se están sumando, como es el caso de YPF, Gazprom, que vienen a desarrollar mayores actividades. Entonces, prácticamente esos 14.500 millones que tenemos que invertir, pienso que en un 60% que son estas actividades exploratorias de desarrollo, ya están garantizadas con la actividad que están manteniendo y bueno, que están comenzando también otras empresas dentro de nuestra región. Se ha diversificado desde el Estado la planta de urea, la planta de polipropileno. Hoy día el vicepresidente hablaba de 2 industrias más que diversificarían el mercado, pero ¿no es mejor el negocio de la energía eléctrica? ¿No es mejor convertir el gas directamente a energía eléctrica y así recibir más ingresos? Ahí también viene la primera pregunta que me hacías, que es el tema ideológico, ¿no? Yo creo que en realidad cuando nuestro presidente nacionalizaba nuestros recursos naturales, cuando recuperábamos su propiedad, había un compromiso de que estos sean industrializados, de que no solamente sigamos produciendo materias primas. Y creo que en lo que es la cadena de hidrocarburos tenemos que llegar hasta ese paso. En este caso, la planta que vamos a tener de polímeros va a permitir concebir lo que se había proyectado inclusive desde los primeros días de nacionalización, que era un requerimiento del pueblo boliviano el tema de la industrialización. Si bien es mejor y en tema económico exportar como energía, en realidad hay que ver también toda la asociación de industria que se va a generar a partir de esos plásticos, ¿no? Porque eso es la industrialización, generar una industria de industrias que va a permitir establecer una materia intermedia que van a ser los polímeros para que pueda ser desarrollada por inversiones dentro de nuestro país. Entonces eso también va a generar un mayor movimiento económico. Y no estar tan ajustados al precio del petróleo también. Tienen una relación, pero la afectación que se ha tenido del WTI en la reducción con respecto a los polímeros no ha sido de forma lineal ni han tenido esa descendencia como ha tenido el petróleo. Me tengo que ir a un corte, voy a ir al último bloque de esta Casa No es Hotel, un programa realmente sumamente interesante. De manera personal, particular, tengo muchísimo interés en el tema de el gas y petróleo. Así que te quiero agradecer mucho, Guillermo, porque siempre me das acceso a estos temas, a poder entrevistar a la gente que luego llega, y siempre tienes muy buena voluntad con el programa, lo cual te agradezco mucho. Te quiero agradecer también por estar esta noche en esta Casa No es Hotel. De verdad, para mí ha sido un honor tenerte, que nos puedas dar luces un poco cuáles son las inversiones, y esperamos que de verdad tu presencia pueda lograr en este encuentro que Repsol y YPFB puedan hermanarse más en algunas inversiones. De verdad, muchas gracias Andrés.
Paul, de verdad, muchas gracias por haber estado con nosotros. De verdad, para mí es un honor poderte haber hecho todas estas preguntas. Hubiera querido que sean muchísimo más. Es un honor para mí como programa tener tu presencia. Yo sé que eres tú una eminencia en los temas de gas y petróleo, y de verdad me siento muy, muy orgullosa, muy contenta de todas las respuestas que nos has dado. Ojalá hubiera habido más tiempo para que podamos conversar todavía más del tema de las energías alternativas, que también entiendo que es una de las expertices tuyas, ¿no? Y cómo se hace para migrar a las energías alternativas y todo eso. Son temas que quedan pendientes para la próxima vez que vuelvas a Bolivia. Ha sido un placer estar aquí. Es la tercera vez que estamos participando en el Congreso y, como usted dijo, podríamos continuar horas todavía, pero tenemos otros compromisos. Pero muchísimas gracias por invitarme. No, gracias a usted por estar conmigo. Quédese en el siguiente bloque de esta Casa Nuestro Hotel. Va a ser un bloque bastante pequeño, pero tengo un invitado más, que es Bob Frickland, que es el jefe de estrategias de IHS. IHS es una de las empresas más importantes en cuanto a recomendaciones que podrían hacer a los países en qué invertir. Vamos a hablar con él específicamente del tema de exploración, ya que él es un experto en este tema, qué es lo que está pasando en el mundo en cuanto a la exploración. Quédese en esta clase a nuestro hotel, es un bloque muy chiquitito el que nos queda, pero volvemos con ese invitado especial también. Volvemos a esta casa, a nuestro hotel, ya con nuestro último invitado, y de verdad estoy muy contenta de poderte tener con nosotros, Bob Frickland. Tú eres jefe de estrategia de Upstream en esta empresa consultoria internacional que es IHS, cuyo presidente es Daniel Yergin, que es uno de los personajes más famosos dentro de la industria. De verdad es un placer tenerte en esta casa, nuestro hotel. De verdad es un placer tenerte en Bolivia. Bienvenido. Tú sabes que uno de los retos más importantes en un país productor es poder conseguir recursos para la exploración, poder conseguir gente que pueda, o empresas que puedan tomar la decisión de invertir en exploración, que siempre tiende a ser una lotería, ¿no? Por ende, ¿cómo se hace para que países o para que empresas o en momentos de crisis decidan invertir en exploración? That's a great question. Es una fantástica pregunta. Gracias por esa pregunta. Hay un problema de paradigma en este momento. Cuando vemos exploración en general, es lo primero en que se recortan los fondos cuando el precio es bajo, porque todos dicen la exploración es el futuro, así que en teoría puedes recortar los fondos por el momento en exploración y solamente centrarte en tu producción actual. Así que eso te genera un dilema, porque si es algo del futuro pero no inviertes ahora, lo que va a pasar es que de aquí a 5 años la inversión que no has hecho no va a poder alcanzar. O sea, no lo vas a sentir ahora, pero sí de aquí a 5 años. Y cuando vemos Bolivia, es un gran ejemplo. O sea, ahora, por ejemplo, Bolivia está empezando a invertir más. Tu base de reservas es más o menos 10 trillones de pies cúbicos, pero tienes que seguir aumentando esas reservas, tienes que seguir aumentando las reservas para poder cumplir con tus obligaciones, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Así que la exploración juega un papel muy, muy importante en todo eso. Y es más o menos algo contracíclico. Tienes que hacer una inversión contracíclica. Bob, qué interesante lo que nos dices, pero ¿cómo es que se puede lograr que estas inversiones se den en precios bajos? Porque yo entiendo perfectamente lo que tú me dices. En realidad la exploración es la verdadera fuente de inversión, ¿verdad? Es decir, de aquí 5 años por ahí tienes precios sumamente altos, pero si no has invertido, no has encontrado, pues no ganas nada con tenerlos, es verdad.
¿Cómo andan los temas de exploración en la región en general? ¿Por qué las empresas contraen las inversiones en exploración cuando son en realidad la fuente de su posible ganancia más adelante? ¿Cuál es el criterio? ¿Simplemente la contracción de que ya no están vendiendo? No. ¿Cuál es el criterio que se emplea? You're spot on what the big dilemma then again is Ahí for está pues exploration. el gran dilema justamente de la exploración. When you look at the region, Cuando ves la it's región, always a mixed pues siempre hay este dilema. Algunos países como Argentina están incrementando, pero tienen el mismo problema. Están tratando de reducir su gasto general en el exterior porque han estado importando energía y gas de Bolivia, por ejemplo. countries have been adapting. Y algunos países se han adaptado rápidamente a la crisis, pero no es lo evidente. Así que hay países como Brasil que son muy ricos, sobre todo en líquidos, y hay otros países al norte como Venezuela que también es muy rico en el lado de la oferta, pero ellos tienen problemas por otros factores. Ellos no logran explotar más lo que tienen, y en el cono sur y en Bolivia también, y Argentina y Paraguay y Chile, There's been pretty much a reordering ha now habido una as countries go reorganización. from being consumer driven. Los países ya no son tanto consumidores, sino también proveedores. Y en el caso de Bolivia, Bolivia ha sido un país de oferta, está explorando hace años y ofrece su producción al resto de la región. Y esto significa que están en otra posición desde el punto de vista económico que los otros jugadores que son consumidores. Y Argentina, de ser un exportador, se ha convertido en un consumidor, en un importador, y eso tiene un efecto. Ahí podemos ver cuál es el impacto de la falta de inversiones. De ser un exportador te conviertes en un importador. Por eso que la exploración juega un papel fundamental. Y Bolivia todavía tiene muchas áreas prospectivas muy interesantes. Yo he sido parte del descubrimiento de Margarita, eso fue hace 20 años ya, mientras tanto, y estoy muy feliz de ver cómo ha crecido eso, pero yo creo que hay otras Margaritas en Bolivia que pueden seguir el mismo camino. Así que ahí la cosa es equilibrar tu inversión para tener también inversión en épocas de bajos precios, o sea, para poder superar esas fluctuaciones que siempre hay en el precio. Así que necesitamos equilibrar la inversión. As well as the gas prices. So that's critical then for Así que esto es exploration as we go crítico forward para la exploración, to see the future of the country. tomar en cuenta el futuro también y mirar hacia el futuro. Bob, el momento que se decide hacer la inversión, digamos que una empresa ha decidido invertir más allá de las condicionantes de los precios, ¿no? Y que ha hecho lo correcto, como señalas tú. ¿Qué otras condiciones se necesitan para que se tome la determinación de hacer la inversión? O sea, más allá de los precios y todo aquello, ¿qué es lo que los inversores buscan en un sitio para que concretamente ir y apostar? Sure. So think of it as Pues when you hay go que shopping. considerarlo como cuando vas de compras. Cuando vas de compras, vas a un centro comercial y tienes mucha competencia. Hay muchas tiendas en el centro comercial, y si quieres un vestido nuevo, un terno nuevo, quizás haya 10 tiendas donde hay vestidos. Así que lo que buscas es calidad, buscas algo atractivo, quieres ir a una tienda con un buen servicio. Pues nosotros tenemos exactamente los mismos criterios en el upstream. Buscamos las mejores condiciones para la inversión y para la exploración.
Para la exploración estás compitiendo no solamente en cuanto a precios, estás compitiendo no solamente con Argentina, estás compitiendo con Estados Unidos, con Rusia, así que cada dólar a ser invertido es un dólar sujeto a una evaluación muy rigurosa. Una evaluación muy rigurosa de las condiciones de los diferentes países. Y en el mundo ahora estamos en esta transición hacia el futuro y los jugadores están cambiando y sus intereses están cambiando. Así que muchas empresas que antes invertían en el exterior, ahora solamente invierten en su propio país, por ejemplo Estados Unidos. Y otros jugadores tienen problemas debido a problemas financieros y realmente no tienen presupuesto para gastar. Así que hemos perdido jugadores también. Así que para el futuro hay un debate sobre cuál es el modelo correcto para las empresas. ¿Qué deberían hacer las empresas? ¿En qué se deberían enfocar? ¿Deberían enfocarse a gas, fuentes convencionales, petróleo? ¿Deberían centrarse en otras cosas? Por ejemplo, lo que pasa alrededor de Margarita. Así que todos los modelos en este momento están siendo analizados por las empresas para decidir qué es lo mejor para ellas en este momento. Así que para mí esto es lo que se llama una industria en una crisis de midlife. Bob, y a la última pregunta, que lamentablemente nos tenemos que ir, me podría quedar hablando contigo muchísimo. Tú conoces ya el país. ¿Tú crees que en este momento Bolivia se encuentra en condiciones interesantes para que se generen inversiones? Yeah, I think one of the key things that you have here cosas besides claves the rocks. The rocks are first. Lo primero es la roca. You can take a good rock. Porque si tienes una buena roca, bueno, la puedes convertir en una roca mala, pero si tienes una mala roca, no la puedes convertir en una roca buena. Así que una cosa clave que tienen aquí en Bolivia es que tienen roca, una geología de muy buena calidad. Es decir, que esto facilita la exploración y el descubrimiento. Eso es un factor muy importante. Eso es debajo del suelo y luego tenemos factores encima del suelo, por ejemplo la facilidad de hacer negocios, cómo es el reino de la ley, se tiene un régimen jurídico sólido, hay procedimientos adecuados para resolver problemas, etcétera. O sea, tomas en cuenta todo eso. Y si vemos lo que ha pasado en Bolivia, pues tenemos la parte debajo del suelo, que es muy bueno, y encima del suelo tenemos un régimen claro, reglas claras. Además, hay mucha gente disponible para trabajar aquí en la industria, así que Bolivia tiene muchos factores positivos que ofrecer. Pero al cambiar los tiempos, siempre tenemos que ver los contratos para ver si los contratos siguen siendo competitivos. Y eso sería mi único punto de crítica, que Bolivia tiene que seguir viendo sus condiciones contractuales comparado con otras realidades similares. Y a veces hay que hacer algunos ajustes en esos términos contractuales, pero nuevamente hay diferentes modelos para diferentes tiempos. Bueno, me alegra mucho escucharte y la explicación que nos has dado sobre este tema, que siempre es lo más complicado, ¿no? Buscar las inversiones para exploración, y de verdad te agradezco mucho las luces que nos has dado. Nos agrada mucho saber, nos complace mucho saber que el país, que Bolivia tiene las condiciones para que pues pueda ser sujeto a inversiones, y de verdad te saludamos. Bienvenido a nuestro país, bienvenido a Bolivia, y ojalá que dentro de la institución en la que tú estás, que es una de las más importantes del mundo, pues puedas ir y hacer una gran publicidad para que vengan a invertir a nuestro país. Muchas gracias y muy buenas noches. Thank you and good night. Gracias. Conmigo, hasta el siguiente domingo. Les quiero agradecer a todos por haberme acompañado en este fantástico programa. Muy buenas noches, quédese con la programación de ATV y nos vemos la siguiente semana.
Nosotel.